¿Cómo le va, doctor Pizarra? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo lo Todo trató tranquilo. la mudanza hoy? Letal, letal, no hay más. Estoy para acostarme a dormir, pero largo y tendido. Muy, muy burocrática. ¿Tienen bien ¿Cómo? o falta todavía? ¿Cómo no te escuché? Se me cortó justito. ¿Ya están en condiciones de laburar? Mañana o tienen que acomodar mucho todavía. No, no. Tenemos que acomodar una letra nomás. Y después, listo, ya está todo hecho. Ya podemos trabajar mañana. Conectar las computadoras y listo. Así que bueno, ya me ocupé su despacho. ¿Eh? Me ocupé su despacho, Ah, mirá vos. porque ¿En el cuarto piso? espero no le moleste, ¿no? No, no, te voy a desalojar por la fuerza pública. Le voy a decir al doctor Natielo que proceda. Pasa que vi que tenías mucho espacio, el mío obviamente no es tan espacioso como el tuyo, y yo dije, bueno, capaz que no le molesta que me acomode ahí. Te contestaría una grosería, pero hay público. Ah, pero bien, bien, ahí anduvimos con el doctor Marucci, a pleno, acomodando cajas. Bueno, aparentemente a nosotros nos dan fecha después del 25 de noviembre. Ah, bueno, bien. Igual pensé que Yo, iba a ser yo calculo que a mediados de diciembre nos estamos mudando también. genial. Sí, Primero se va a la sala 2 y la sala 3. La uno no sé qué piensa hacer. Y después nos vamos nosotros. Ah, pensé que ya la semana que viene mudaba la 3 y la uno después. No sabía que la uno se quedaba. Sí, no sabemos qué quiere hacer la uno. La 2 y la 3 sé que se van. O sea, primero la 3 porque Borigi es el presidente del tribunal. Claro, Es lógico que el presidente esté con la presidencia. claro, y ahora. Exacto, exactamente. Pero bueno, ya vas a renegar con la empresa mudadora, no sabés lo que son. Terminamos acomodando muebles nosotros, ¿eh? De hecho, mi jefe dijo, voy a abrir una empresa mudadora, Yus Mudanzas. Sería un buen kiosquito. Sí, estaba todo, pero bueno. Qué pena que se cortó el video justo cuando ibas a hacer la caracterización de Galtieri en el balcón. ¿Eh? Que No justo sé. ibas a Si quieren venir que vengan, presentaremos batalla. Ahí está, ahora me gustó, ahora sí, ahora ya estamos en tema de nuevo. Porque efectivamente, queridos alumnos, lo dijo en esos términos. No sé si estaría. Pues, si hay algo que. Esto de que uno dice así jocosamente, era un borracho, lo menciona Alexander Hay cuando se mostró sorprendido de la cantidad de whisky que tomaba este hombre. Pero lo cierto es que en este sentido ya las cartas estaban echadas sobre la mesa, no había ninguna mediación diplomática posible y se venía la guerra, porque en efecto, como ya les digo, el gobierno de Thatcher, el 25 de abril, manda a la flota rumbo al Atlántico Sur. Ya había enviado en los primeros días del inicio del conflicto al rompehielos HMS Endurance a efectos de recuperar las Islas Georgias. Y las islas, el tema de las Georgias fue uno de los puntos más terribles de la guerra, a mi juicio, porque demuestra lo que fueron los milicos del proceso, así en la jerga popular de barricada, de retorno a la democracia, los cantitos del 83. La defensa de las Islas Georgias estaba a cargo del entonces teniente capitán de navío, Alfredo Astiz. No sé si lo tienen, Astiz. Además de pasársela deambulando de juzgado en juzgado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, fue conocido por el secuestro de las monjas francesas, Alice Dumont y Leonie Duquet, el secuestro y asesinato de Dagmar Hagelin, entre una ciudadana de origen sueco, es decir, ese era el prontuario de Astiz. También por haberse infiltrado en la organización de las abuelas de Plaza de Mayo y de haber marcado a muchas de sus integrantes para que fueran secuestradas. Bueno, a este personaje, a este sujeto despreciable, le dieron la defensa de las Islas Georgias. ¿Saben cuántos tiros tiró cuando intentaron desembarcar los ingleses?
Lo dejo para que a veces tiren algún número aproximado, a ver qué les parece. Ninguno. Ninguno, exactamente. Se rindió sin tirar un solo tiro. Este tipo que era muy macho para secuestrar abuelas, para secuestrar monjas, para arrojar gente viva al Río de la Plata, se rindió sin tirar un solo tiro. Vio el barquito con la bandera inglesa y se hizo popó encima. No quiero ser ordinario. Estos fueron los milicos. Cuando tuvieron que pelear una guerra en serio, se hicieron encima. Para lo único que sirvieron fue para secuestrar y torturar gente. Cuando tuvieron que defender al país frente a una agresión armada, no sirvieron para nada. Se rindió sin tirar un tiro. ¿Qué mayor motivo de orgullo para un militar que morir defendiendo su patria en una guerra colonial? No, vio a los ingleses y dijeron, estos me masacran. Se rindió sin tirar un tiro. Ese fue Alfredo Astiz. Ese fue Alfredo Astiz. Pasado este exabrupto, porque es algo que me enerva, el 30 de abril del año 82 Estados Unidos da por cerrada la mediación diplomática y aquel 30 de abril Estados Unidos emite una declaración por la cual muestra claramente de qué lado estaba. Apoyaría en el conflicto al Reino Unido y le daría todo el soporte logístico necesario para la guerra. Radares, detectores, la isla de Ascensión en el medio del Atlántico para reaprovisionamiento de los ingleses. Es decir, mostraban la crudeza del imperialismo en todo su esplendor. Estarían del lado inglés. Los ingleses también tuvieron el apoyo de los hermanos latinoamericanos que están del otro lado de la cordillera. La dictadura pinochetista también apoyó a Gran Bretaña. Y de repente, cuando las potencias coloniales nos dan la espalda, es cuando nos acordamos del resto de los hermanos latinoamericanos. Porque hay que mencionar que toda América Latina, salvo Chile, se encolumnó detrás de Argentina en el conflicto. Peleó la aeronáutica peruana en el conflicto con el Atlántico Sur. Los brasileños le negaron el espacio aéreo a los ingleses para que pasaran por su territorio. Venezuela ofreció tropas. Perú, además de haber mandado tropas, participó en numerosas negociaciones diplomáticas, lo propio que Panamá. E inclusive fueron tan patéticos los militares que fueron a pedirle la escupidera a Fidel Castro. Los proclamados anticomunistas, cuando vieron que Estados Unidos no daba vuelta la cara, lo mandaron al canciller Costa Méndez a pedirle por favor a Cuba que apoyara. Cuba, mucho más noble que el gobierno de Galtieri, antepuso por cualquier oposición política la hermandad latinoamericana. Cuba también apoyó los reclamos argentinos sobre las Malvinas. Pero lo cierto es que la guerra estaba en marcha y la crudeza de la guerra hizo su aparición el 1 de mayo de 1982, cuando las fuerzas británicas bombardean por primera vez Puerto Argentino, haciendo inoperable la pista de aterrizaje de aquel lugar, y comienza el lento desembarco en el estrecho de San Carlos, en la costa occidental de la isla Soledad, la más occidental de las Islas Malvinas. El 2 de mayo se va a producir un crimen de guerra. El submarino nuclear inglés HMS Conqueror, HMS es la sigla de la Armada Británica, Holy Majesty Service, al servicio de su Sagrada Majestad, detecta, fuera de la zona de exclusión que vimos hoy, la presencia del crucero ARA General Belgrano, uno de los principales buques de guerra argentinos, que estaba realizando una misión que nada tenía que ver con la guerra. Ante la duda de que el principal buque de la escuadra argentina pudiera entrar en conflicto, Margaret Thatcher no dudó en ordenar su hundimiento. En efecto, ese mismo día es torpedeado, luego de 2 días de persecución, torpedeado y hundido. En efecto, la mayor parte de las bajas argentinas en la guerra son producto de este crimen. Murieron 323 hombres en el hundimiento del crucero General Belgrano. Y la guerra, la verdad, se definió rápido. El desembarco en San Carlos comienza el 1 de mayo y para mediados de junio ya el conflicto estaba resuelto. No obstante, las tropas argentinas
no así su conducción, las tropas, los conscriptos, los hermanos que fueron a pelear y a dar su vida por un pedazo de tierra argentina, la verdad cumplieron su función con enorme gallardía, con enorme bravura, y principalmente la aeronáutica, que logró el hundimiento de numerosos buques de guerra británicos. No la desguazó Margaret Thatcher, pero casi se la hundimos nosotros en la guerra de Malvinas a la flota. En este sentido, el 4 de mayo hundimos al destructor inglés Sheffield. También hundimos el Antelope, el Coventry, el Arden. La aeronáutica, además, con una logística complicadísima, porque temiendo la presencia de naves inglesas, los aviones despegaban de Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz, se reaprovisionaban en pleno vuelo, tenían 2 o 3 minutos para disparar cuando llegaban a las islas y tenían que volver porque si no se quedaban sin combustible. Con esas enormes dificultades logísticas, les hundimos numerosísimos buques, numerosísimos. Ahora bien, en el plano del teatro del ejército, digamos, la guerra en tierra propiamente dicha, fue una paliza. A pesar de la bravura de las tropas argentinas, fue una verdadera paliza. Una de las batallas más célebres es la del 27 de mayo, en la guarnición de Darwin, en una llanura conocida como Pradera del Ganso o Goose Green, una de las guarniciones argentinas más fuertes, de 2.000 hombres, es tomada por los británicos. 600 hombres redujeron a 2.000 argentinos. Obviamente, estábamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo frente a un ejército de conscriptos. Si bien fueron 44.000 soldados argentinos a las islas, la mayoría de ellos con instrucción militar básica, frente a un ejército profesional y probado en cuanta guerra anduvo dando vueltas a lo largo del siglo XX. Fue muy asimétrica, muy desigual la guerra. Una de las principales potencias del mundo apoyada por la principal potencia del mundo, frente a un ejército de conscriptos. Bastante hicieron los pibes que pelearon en la guerra. Y como ya les digo, el 30 de mayo comienza el avance sobre Puerto Argentino. Le hundimos otro buque. Mientras tanto, en los primeros días de junio, los ingleses comienzan a tomar las alturas que rodean Puerto Argentino, el Cerro Dos Hermanas, el Cerro de las Campanas, el Monte Kent, el Monte Thumbledown, y para mediados de junio ya prácticamente todo Puerto Argentino se encuentra rodeado por tropas inglesas. No obstante, cuando podíamos seguíamos hundiendo algún buque, pero ya para el mes de junio la guerra estaba definida. El 13 de junio cae Monte Thumbledown, la última guarnición argentina en rendirse, y para el 14 de junio ya las fuerzas británicas ingresan en Puerto Argentino. Y rápidamente el general Mario Benjamín Menéndez rinde la guarnición argentina en Puerto Argentino. Este muchacho, Mario Benjamín Menéndez, es el nieto de Benjamín Menéndez, aquel que se levantó contra Perón en el año 51, y el sobrino de Luciano Benjamín Menéndez, comandante en jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, responsable de la represión y de la violación de derechos humanos en todo el NOA argentino. Este era el sobrino. Como verán, los Menéndez tienen toda una prosapia golpista en la Argentina. Y Menéndez, que tenía menos estrategia para defender Puerto Argentino que el mellizo en la final de Madrid, pobre. Menéndez, la verdad, tenía una formación estratégica y de Estado Mayor muy pobre para conducir una guerra de esta envergadura. En consecuencia, el 14 de junio de 1982, finalmente las fuerzas argentinas se rinden en Puerto Argentino. Así culmina la guerra, con la rendición argentina, en la cual perecieron 649 soldados argentinos, frente a 255 bajas inglesas. Y obviamente, frente al horror del conflicto, se produce la caída del gobierno de Galtieri. La derrota militar de Malvinas no solamente eyecta a Galtieri del sillón presidencial, sino que también
da por agotado y liquidado el ciclo político inaugurado por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. No obstante eso, antes quiero mencionar que luego del conflicto, la Junta Militar creó una comisión presidida por el general retirado Benjamín Rattenbach a efectos de que realizara un estudio y un análisis acerca de las responsabilidades políticas y militares estratégicas en el conflicto del Atlántico Sur. Es decir, había que evaluar cómo se habían comportado política y militarmente las Fuerzas Armadas de cara a la guerra. Y el informe Rattenbach, que fue un informe secreto, hasta que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ordenó en el año 2011 su desclasificación y publicación, claramente le otorgó toda la responsabilidad de la derrota a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, destacando el valor extraordinario de los oficiales subalternos y de las tropas de llana, es decir, de los conscriptos que pelearon en aquel conflicto. Claramente le otorgó la responsabilidad a los inútiles que condujeron militarmente la guerra. Y reitero, el desastre militar de Malvinas es lo que originó la caída del gobierno de Galtieri y la entrada en la fase final de la dictadura militar. En este sentido, el 1 de julio, la Junta Militar, ahora presidida por el general Cristino Nicolaides, designa al que sería el último presidente de facto, y esperemos que así lo siga siendo, el general Reinaldo Benito Viñone. Y Viñone sería el encargado de conducir la salida electoral del año 1983. Durante la presidencia de Viñone tenemos que mencionar que se terminó de consumar el desastre económico iniciado en el año 73, se declara el estado de emergencia frente a los cierres de fábricas, la inflación que superaba el 200% anual y la constante devaluación de la moneda, y mientras tanto, Domingo Cavallo, designado por el ministro de Economía, Danilo Pastore, como presidente del Banco Central, es quien finalmente termina nacionalizando o estatizando la deuda en dólares contraída por todas las grandes empresas privadas que se habían beneficiado de la bicicleta financiera y de la plata dulce durante la gestión de Martínez de Oz. Es decir, el tramo final del desastre económico lo comete la gestión de Viñone, con Cavallo como presidente del Banco Central, estatizando la deuda privada. Es decir, que la deuda que contrajeron Macri, Amalita, Roca, Bulgeroni, Pérez Compán, Pescarmona, la pagamos todos nosotros. Así es fácil hacer plata en la Argentina, ¿no? Y también Viñone fue el encargado de borrar todos los rastros del horror cometido por la dictadura. En primer lugar, mediante el decreto 2726 del 83, ordenó la destrucción de los documentos existentes acerca de la detención, tortura y asesinato de desaparecidos. Como toda banda delictiva en retirada, mandó a quemar cuanta documentación hubiera dando vuelta acerca de la represión ilegal que se había desatado sobre el país. A su vez también hace dictar el documento final informando acerca de la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva y la frutillita del postre de la impunidad, con la sanción de la ley 22924, también llamada ley de autoamnistía o de pacificación nacional. ¿Qué es esto de la autoamnistía? ¿Por qué se la denomina autoamnistía? Porque a través del dictado de esta ley, las Fuerzas Armadas se perdonaban a sí mismas, yo me perdono de lo que hice, ese era el sentido de la ley, por los crímenes cometidos a partir del 24 de marzo de 1976. Luego veremos, con el restablecimiento de la democracia, el Congreso declaró la nulidad de esta ley. Y lo que es más importante, ya el gobierno de Viñón entonces convoca a elecciones generales para el mes de octubre de 1983. En este sentido, claramente, quien va a tomar la iniciativa será una remozada Unión Cívica Radical. En este sentido, fueron los que picaron en punta luego de los horrores de la dictadura. En este sentido, el radicalismo había
a lo largo de la dictadura había sufrido un proceso de actualización doctrinaria y de reestructuración de cuadros dirigenciales. La vieja guardia partidaria estaba ya en vías de extinción. En el año 1982 fallecía el doctor Ricardo Balbín, y en el año 83 fallecía Arturo Illia, con lo cual claramente quien asomaba en el horizonte de la conducción partidaria era quien en el año 1972 había fundado el Movimiento de Renovación y Cambio. Me refiero al dirigente de la provincia de Buenos Aires, Raúl Alfonsín. Alfonsín se impone en las internas partidarias del año 83 para ser el candidato a presidente del radicalismo. Además, Alfonsín fue el primer dirigente político en convocar a un acto luego de que se produjera la liberalización del sistema político, un célebre acto en la Federación de Vox en Buenos Aires en julio de 1982, es decir, con la guerra todavía fresquita, en la cual mucha gente no pudo ingresar de la cantidad que había concurrido. Es decir, había una necesidad enorme de la gente de volcarse a las calles y pedir por libertad política y por participar del proceso electoral que se venía. Y reitero, en este sentido, Alfonsín se queda con la conducción partidaria y en unas elecciones internas en las cuales se impone el candidato balbinista Fernando de la Rúa, sería el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, acompañado por el dirigente de la línea Córdoba, Víctor Martínez. Raúl Alfonsín y Víctor Martínez serían los candidatos a presidente y vicepresidente por parte del radicalismo. Mientras tanto, el peronismo estaba viviendo todavía una gran crisis interna aún no saldada, producto del desastre que había sido la gestión de Isabelita entre 1974 y 1976. Por primera vez el peronismo encaraba un proceso electoral ya sin la presencia física del general Perón. Por lo tanto, había todo un proceso de reestructuración que el peronismo aún no se había dado. Y en ese sentido, en una tumultuosa campaña interna, serían proclamados como candidato a presidente y vicepresidente Ítalo Argentino Luder, aquel hombre que había sido presidente provisional del Senado durante la gestión de Isabel y que incluso había ocupado provisoriamente la presidencia cuando ésta se pidió licencia en septiembre del año 75, acompañado por el ex gobernador de la provincia de Chaco, Deolindo Felipe Vittel. Y estos dos serían los binomios que prácticamente monopolizarían aquella elección del año 83. Cabe destacar, como lo dije hoy, que Alfonsín fue uno de los pocos políticos que concurrió a denunciar lo que ocurría frente a la visita de la Comisión Interamericana y fue uno de los pocos políticos que se negó a viajar a la asunción de Menéndez como gobernador militar de Malvinas, uno de los pocos políticos que se opuso a la guerra de Malvinas. Y con respecto a la fórmula peronista, debo decir que Vittel también fue uno de los pocos políticos que se acercó a la Comisión Interamericana a denunciar la violación sistemática de derechos humanos. Ahora bien, ¿cuáles fueron los ejes de campaña de los dos candidatos? Alfonsín, en primer lugar, denunció la existencia de un pacto militar sindical que garantizaría la impunidad de las Fuerzas Armadas y a su vez prometió que de ser presidente enjuiciaría judicialmente a las juntas militares por las violaciones masivas a los derechos humanos. Hizo foco en su campaña en la recuperación de la democracia y de las garantías individuales y solía cerrar sus discursos, como él mismo lo definió, con ese rezo laico que era el preámbulo de la Constitución Nacional.
Me eximo de todo comentario frente a aquel cierre de campaña. Me quedó prendido el... Me quedó prendido el YouTube. Ahí está. Entonces, aquí es donde puso su eje la campaña del doctor Alfonsín. Mientras tanto, allí está el célebre acto que acabamos de ver del 26 de octubre. En tanto, del otro lado, la campaña de Luder se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley de autoamnistía. Alfonsín había manifestado o se había pronunciado por su inconstitucionalidad y centró la campaña en los discursos tradicionales del peronismo. Ahora, fue una campaña bastante caótica, copada por personajes como Herminio Iglesias y el sector sindical del partido, y culminaron, mientras el otro recitaba el preámbulo de la Constitución, estos no tuvieron mejor idea en el cierre de campaña que quemar un ataúd con los símbolos del radicalismo. Y esto terminó de espantar al electorado. Mientras de un lado había un presidente decidido, con un discurso claro, y que a su vez, no íbamos a escuchar entero el discurso porque dura como 40 minutos, pero fue muy profundo políticamente hablando aquel discurso de Alfonsín, porque lo que más impacta y lo que todos recuerdan es ese cierre con recitando el preámbulo. Pero había muchas definiciones de carácter económico, de carácter social, de carácter de política internacional en aquel discurso de Alfonsín. Diciendo cómo se había, haciendo un raconto histórico de cómo se había llegado a esa etapa de represión atroz e ilegal, como él mismo la había definido, cómo era necesaria la unión popular y la unión nacional para hacerle frente al imperialismo, como lo sostuvo en ese discurso, que había puesto sus garras en Granada en aquella tarde, para modificar una sociedad machista y anticuada que ni siquiera le daba la patria potestad sobre sus hijos a la mujer, y muchas definiciones políticas muy fuertes anunció Alfonsín, y los otros quemaban ataúdes. Y frente a una sociedad hastiada de violencia, hastiada de autoritarismo, hastiada de represión, fue claro por quién se volcó. En aquellas elecciones del 30 de octubre de 1983, el radicalismo se impone por casi el 52% de los votos frente a un 40% de Luder. Fíjense la polarización de votos que hubo. 52% para Alfonsín, casi 40% para Luder. Es decir, el 90% de los votos estuvo en los dos principales candidatos. Y de este modo, Raúl Alfonsín se convertía en el primer presidente de la democracia recuperada aquel 30 de octubre de 1983. Vignone quería entregar el mando recién en el año 84, en marzo del 84. Fue Alfonsín el que apuró la entrega del mando y quien eligió como fecha el 10 de diciembre. No era una fecha al azar el 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque precisamente un 10 de diciembre, pero de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas había sancionado la célebre Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ese momento, todos los 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y como diría el flamante presidente desde los balcones del Cabildo, quiso el destino que la democracia fuera recuperada en aquel día. Así se iniciaba entonces la presidencia del doctor Alfonsín. Y rápidamente Alfonsín se dio a la tarea de cumplir muchas de las cosas que había prometido en campaña, sobre todo en materia de derechos humanos. En este sentido, rápidamente asumió el 10 de diciembre, el 13 de diciembre envía un proyecto de ley al Congreso, por lo cual, cumpliendo lo que había prometido en campaña, deroga la ley de autoamnistía que habían sancionado las Fuerzas Armadas antes de retirarse del gobierno. Es decir, a los 3 días ya cumplió una de sus promesas de campaña, la derogación de la ley de autoamnistía. Y en la misma jornada sanciona 2 decretos, el 157 y el 158,
por lo cual ordena el enjuiciamiento de las 3 juntas militares que actuaron durante el proceso de reorganización nacional. En ese entonces, el Ministerio Público, cuya cabeza es el Procurador General de la Nación, dependía del Poder Ejecutivo. Precisamente el decreto 158 ordenaba al procurador investigar y acusar en juicio a las 3 juntas que habían tenido la conducción del país durante la dictadura. Ahora, la ingeniería para llevar a los militares a juicio no fue sencilla, porque piensen ustedes que había que, para diferenciarse de lo que habían sido estos delincuentes, estos asesinos, había que garantizar las garantías constitucionales. El juicio no podía tener mácula en materia de garantías constitucionales. En consecuencia, se envió un proyecto de ley que se termina sancionando como 23.049, por el cual reforma el Código de Justicia Militar, estableciendo cómo sería el mecanismo de enjuiciamiento a las fuerzas, a las juntas militares. En primer lugar, para garantizar el principio de juez natural, habilita que el juzgamiento de las 3 juntas se produjera por el máximo tribunal castrense, es decir, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con un recurso de apelación amplio frente a la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal. Pero a su vez también, sabedor de que los militares no iban a querer autodepurarse y juzgarse a sí mismos, establecía la posibilidad de que en caso de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no hiciera absolutamente nada, que es lo que hizo, nada, la Cámara Federal de la Capital tuviera la posibilidad de abocarse la causa y llevar a cabo el juicio. Y es lo que terminaría ocurriendo. Para no molestar al presidente, el Consejo Supremo rápidamente le dicta la prisión preventiva a los 9 enjuiciados, a Videla, Macera, Agosti, Viola, Lambrugini, Grafinia, Galtieri, Lamidoso y Anaya. Les dicta la prisión preventiva y hasta ahí llegamos, no hizo nada más. En el mes de abril de 1984, la Cámara Federal solicita un informe al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas acerca del estado de situación en que se encontraba la causa. No había avanzado nada, y frente a esto, precisamente, entonces, la Cámara solicita el envío de todas las actuaciones y se aboca a la instrucción y juzgamiento de las 3 juntas militares que tuvieron la conducción del país. Sería un tribunal civil y con todas las garantías constitucionales arriba de la mesa, quien llevaría a cabo la faraónica tarea de enjuiciar a aquellos militares que habían violado los derechos humanos. Ahora vamos a hablar un poco del juicio a las juntas porque para mí es algo trascendente y como habrán visto en la guía de repaso que les mandé, puede ser una pregunta de examen. También el Congreso de la Nación por aquellos días sanciona la ley 23.077, por la cual establece todo un capítulo en el Código Penal que establece los delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. Con lo cual ya tiene que quedar claro, ¿no? Levantarse contra un gobierno constitucional es un delito penal que debe ser juzgado y penado por la justicia. También, sobre la base del proyecto del senador radical Fernando de la Rúa, se dicta la ley de habeas corpus en el año 1984, y algo que es sumamente trascendente. En aquel año 83, mediante el dictado del decreto número 187, se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la célebre CONADEP, que estuvo integrado por numerosos miembros del quehacer nacional. Esta Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que estuvo integrada por numerosos filósofos, juristas, científicos, artistas y miembros del quehacer nacional, y de la cual no quiso formar parte el peronismo, porque esto hay que mencionarlo, porque algún día el peronismo tendrá que hacer su autocrítica de lo actuado en este periodo. O después fue fácil pegarle a Alfonsín por la obediencia debida y el punto final. Pero si hubiese ganado Luder las elecciones, no hubiese habido juicio y se hubiese mantenido firme la autoamnistía.
Fue el coraje de Alfonsín el que permitió la derogación de la autoamnistía y llevar el juicio. Después es cierto, tuvo que hacer concesiones frente a las presiones militares y lo vamos a ver. Pero esto fue una cruzada personal de Alfonsín, porque ni siquiera dentro del propio radicalismo todos estaban de acuerdo con la política de derechos humanos de Alfonsín. Fue una cruzada personal de él esclarecer qué era lo que había pasado durante el proceso y llevar a juicio a sus responsables. Y esta Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en el mes de septiembre de 1984, le entregó el célebre informe Nunca Más, en las manos del presidente de la CONADEP, el escritor Ernesto Sábato. El informe final, que luego ha sido publicado precisamente bajo ese título, Nunca Más. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito antes de que se corte del juicio a las juntas, que como les digo, producto del abocamiento que se produjo por la no sustanciación del juicio por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la Cámara Federal de Apelaciones de la capital, integrada por Andrés D'Alessio, 2 veces rector decano de la Facultad de Derecho de la UBA y Procurador General de la Nación posteriormente, Ricardo Gil Lavedra, Leonard Slanian, Jorge Torlasco, Guillermo Ledesma y Jorge Valer Garaos. Estos 6 jueces fueron los jueces civiles que tuvieron la tarea de enjuiciar el horror. El juicio al mal absoluto, como lo definió el jurista que asesoró a Alfonsín para llevar a cabo el juicio a las juntas. Me refiero a la figura de Carlos Santiago Nino. Cada vez, a mi juicio, se agiganta la figura de Nino para ser considerado uno de los más grandes juristas de la historia argentina, sino el más grande. El Día del Abogado lo tendríamos que festejar por él y no por Alberdi. Y actuarían como fiscales, como fiscal titular, el doctor Julio César Estracera, y como adjunto Luis Moreno Campo. Estos fueron los responsables de acusar y enjuiciar a los militares. Costó mucho llegar al juicio porque obviamente las Fuerzas Armadas pusieron todo tipo de trabas para autodepurarse y para llevar adelante el juicio. Muchos temían que se produjera un golpe de Estado de empezar el juicio. En efecto, en abril del 85 Alfonsín se vio obligado a decretar el estado de sitio y a arrestar a algunos periodistas que precisamente fogoneaban el golpe de Estado para acabar con los juicios. Porque para que se dé este juicio fue un caso único en la historia del derecho internacional hasta ese momento. Fuimos ejemplo en el mundo por la sustanciación del juicio a las juntas. Porque por primera vez un gobierno constitucionalmente elegido y las instituciones democráticas de un Estado se daban a la tarea de juzgar con todas las garantías constitucionales en la mano a los responsables de violaciones masivas de derechos humanos. Cosa que no había ocurrido nunca. Ni siquiera con los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque los juicios de Nuremberg fueron llevados a cabo por los ejércitos de ocupación vencedores en la guerra. El juicio a las juntas es ejemplar porque fue un gobierno civil y constitucionalmente elegido que con todas las garantías constitucionales precisamente llevó a cabo el enjuiciamiento, el juicio y condena de los responsables de las violaciones a derechos humanos. Fuimos ejemplo en las cátedras de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en todo el mundo por esto. Y Alfonsín fue reconocido enormemente a nivel internacional por la sustanciación de este juicio. Mucho más reconocido afuera que adentro. Me queda menos de un minuto, esto ya se está por cortar. Así que vamos a dejar acá. La clase que viene, terminamos de ver esto, me queda muy poquito por desarrollar y hacemos un repaso para el día jueves. Así que vamos dejando acá. No sé si alguno tiene alguna inquietud o alguna duda. Yo este PowerPoint con el juicio de las juntas ya se lo subo para que ustedes, mañana se lo subo para que lo tengan, para ir anticipando y poder ir leyendo cuestiones referidas al gobierno de Alfonsín y del juicio a las juntas. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces los voy despidiendo, que tengan un buen fin de semana.